Hola a todas y todos, bienvenidos a este primer episodio de Hay algo en el aire. Con un grupo de amigos hemos decidido que hay que repensar Chile y eventualmente remangarse las mangas para estar dispuestos a trabajar por él también. Y en ese contexto hemos creado este nuevo podcast de Hay algo en el aire, en donde vamos a estar hablando sobre Chile, pero también sobre nosotros, sobre nuestra propia trayectoria personal en el mundo de la política, en el mundo del trabajo y también en repensar Chile. Y nada mejor que iniciar este podcast presentándonos. Quien habla es Germán Quintana, hoy día un jubilado de un organismo internacional, residiendo en los alrededores de Washington, D.C., Estados Unidos, y nuestro contertulio, el gran Ricardo Román, líder de una de las experiencias educacionales más maravillosas que me ha tocado conocer y que ha cruzado no solamente las fronteras de Chile hacia Latinoamérica, sino que en el mundo. Yo creo que entre los dos podemos contar lindas historias de lo que hacía en nuestro pasado, de lo que estamos haciendo ahora, y creo que tenemos material también para hablar del futuro de Chile. Entonces, mi querido Ricardo, le paso el micrófono para que usted haga su propia introducción en este primer episodio de Hay algo en el aire. Hola, hola a los que nos estén escuchando. Hola Germán. Para mí es un honor estar conversando contigo y además después de tanto tiempo. Y es bonito porque tenemos varias cosas comunes en nuestros orígenes, pues, desde los barrios en que crecimos y después la Universidad de Chile, los amigos. Entonces, y ver todo lo que pasó con tu vida, una cosa bien impresionante y es un orgullo. Y a mí también me han pasado cosas interesantes desde la vida profesional. Eh, yo también me fui alejando de la política y me puse a trabajar en el mundo de la consultoría, del coaching, con mi querido y mentor y amigo Fernando Flores. Aprendí muchísimo ahí, trabajando en México, algo en Estados Unidos, en España estoy viviendo. Así que, y después le vine a director del colegio de mi familia. Mi familia creó un colegio hace ya 53 años y yo tomé el reemplazo ya hace unos 10 12 años y empezamos a hacer una agenda, un modelo nuevo a partir de lo que yo había aprendido, lo que había hecho y visto, y también del espíritu de lo que fueron mis papás. Mis papás eran dos profesores súper comprometidos con la educación de toda la vida. Mi papá era social cristiano, demócrata cristiano de los huesos, esos cristianos de C a la antigua. Era tan de C que él mismo creó el sindicato. Él era el dueño del colegio, pero creó el sindicato y era socio del sindicato. Y, y después, y era súper generoso y bueno, y también me dio el espacio para que yo empezara a inventar cosas en el colegio y hemos hecho cosas bien interesantes y en un mundo que lo necesita mucho. O sea, la mayoría de nuestros estudiantes son niños de lo que se llama, que es una palabra fea, pero el mundo de la vulnerabilidad, y son cabros que somos su oportunidad. Entonces lo tomamos con mucho responsabilidad y orgullo también. Así que ahí tenemos harto que comentar, pero yo también quiero preguntarte a ti, porque qué cosas han pasado contigo. Yo sé los titulares, pero también yo creo que cosas debes haber aprendido mucho en lo que tu año ya en Washington, en el BID y lo que estuviste haciendo esto durante, yo creo, más de 20 años. Y yo partamos del principio. Con Ricardo compartimos algo social, porque ambos somos de la zona sur de Santiago, de comunas de ingreso medio bajo y con mucha pobreza alrededor. En mi caso, yo soy hijo de la vocación pública. En el caso de Ricardo, no sé exactamente, pero da lo mismo, porque los barrios tenían las mismas características. Y te quiero hacer una pregunta personal. ¿Qué te produce hoy al verte trabajar con tu proyecto educativo y codeándote con grandes personalidades de las universidades más importantes del mundo, llevando las experiencias de tu colegio? ¿Qué te pasa en tu interior cuando te dice, yo vengo de la granja, yo vengo de una zona pobre? Porque yo Ah, también tengo una reflexión conmigo sobre eso, pero cuéntame, ¿tú cómo lo ves? sí, ¿Alguna vez te detienes en tu máquina y te pones a sí, pensar de dónde venías y en lo que estás? claro. O sea, lo que yo cumplí 60 años ahora en febrero
y siento mucha gratitud por la cosa que ha pasado con mi vida, lo que he logrado hacer, y gratitud de mis padres, gratitud de la política chilena. O sea, nosotros somos hijos de toda la ampliación de la educación y de las oportunidades de la democracia, a pesar que crecimos en dictadura, pero eso seguía. Entonces, siento gratitud, también siento como el deber de hacer las cosas, las satisfacciones más grandes cuando logramos que los chicos entren a la universidad. Es un tremendo orgullo y curiosidad, pues mi papá era una persona súper curiosa, innovadora. Él metió computadores en el año 87, o sea, 4 años después que inventaron los computadores, se masificaron los computadores personales, él estaba poniendo ya en el colegio, que tenía un espíritu innovador. Y eso he intentado seguirlo. Y lo otro es esto, pues, de estar buscando las redes más potentes del mundo y traérselas a los estudiantes y a mis profesores, me llena de gratitud, de orgullo y también de ambición, de entusiasmo, de ojalá esto replicarlo, multiplicarlo en Chile, yo creo, y en el mundo. Nos escuchan harto en otros lados, o sea, nos invitan a España, Bolivia, Argentina a contar lo que hacemos, a Brasil. Y yo estoy seguro que hay cosas que podemos replicar y se pueden hacer. Entonces, y que van a ser potentes para los estudiantes, no solamente para los estudiantes vulnerables. Yo lo digo así, quizás puede sonar un poco pretencioso, pero yo creo que estamos reinventando la manera de hacer colegio para esta época, tanto en lo tecnológico, en lo emocional, en lo social. Cuéntanos un poquito, porque no todo el mundo sabe qué es lo que es el Colegio Alberto Blesgana, dónde está ubicado, qué tipo de estudiante tiene. Cuéntanos resumidamente qué es tu colegio y por qué es tan importante las innovaciones que estás aplicando allí. Claro, el colegio está en San Ramón, que antes era La Granja, después la dividieron hace ya 40 años, y es la zona sur, una zona bastante modesta. Mis papás crearon el colegio a partir de un colegio parroquial, crearon este colegio en la misma zona y lo desarrollaron. Partió de un colegio que el primer año era de madera, no tenía ni techo ni ventanas, porque partieron de un día para otro y lo fueron construyendo y se fue desarrollando hasta que hoy día tiene 1.600 estudiantes de prekinder a cuarto medio. Y a partir de mi experiencia y del espíritu de ellos, nos dimos cuenta que como lo estábamos haciendo el colegio, los niños aprendían poco, se estaban yendo, se aburrían mucho, los profesores se cansaban mucho y explorando, buscando otras cosas, nos dimos cuenta que podíamos, lo primero que lo que suena más lucido es que pusimos mucha tecnología, computadores, tablets, programación, robótica, creamos un Fab Lab con redes con el MIT. El Fab Lab es un laboratorio de fabricación digital que está en red, que ahí se aprende, no sé, impresión 3D, corte láser, electrónica. Y eso lo usamos como herramientas como para movilizar los aprendizajes. No es como que hubiese una asignatura de tecnología, sino que lo usamos para que los niños aprendan historia, matemática, lenguaje. Pero además hemos creado nos aseguramos que el colegio sea una experiencia entretenida toda, desde los patios, los recreos, eventos. Entonces los estudiantes llegan contentos al colegio. Yo veo otros niños, incluyendo a mi hijo, que las experiencias de sus colegios son bastante aburridas. Y acá estamos seguros que para aprender, y eso lo dicen hoy día las neurociencias, los chicos tienen que estar entretenidos, motivados, divertidos. Se aprende mucho desde emociones de compromiso, y eso es lo que estamos buscando nosotros. Y lo otro que nos hacemos cargo del desarrollo emocional, el mundo ahora, pero va a ser más, es súper vertiginoso, incierto, entonces se necesita mucha fortaleza emocional y estamos trabajando en yoga, meditación, habilidades socioemocionales y mucha contención también. Está aumentando los problemas de salud mental, emocional, han crecido montones. Entonces, el colegio es un colegio que es bastante armónico el ambiente, hay pocos conflictos pero es un trabajo bien arduo de formar a los profesores, formar a los estudiantes, mucha contención, mucho apoyo. Entonces, y eso lo que estoy seguro yo que lo necesitan otros colegios. O sea, toda esta noticia que en Chile es alarmante de que hay violencia en los colegios, agresiones a los profesores, etcétera, consumo de drogas, deserción. De todas esas cosas nos estamos haciendo cargo, pero también de aprendizaje. O sea, estamos mejorando el ingreso a la universidad. Están entrando más de la mitad de los niños del cuarto medio
entran a la universidad, que en nuestro caso no es algo obvio porque la mayoría de los papás no han terminado el colegio. Entonces, en eso consiste el colegio. Un colegio que está lleno de cariño, de buen humor, pero también de mucho, mucho aprendizaje y mucha visita de gente importante que van compartiendo el mundo con nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes, su mundo es la zona sur de Santiago. Y ahí después se hacen amigos de académicos de la universidad. Entonces, es como un mundo, yo lo vivo como un laboratorio. O sea, queremos el laboratorio que queremos que los niños vivan, nosotros lo construimos ahora en la práctica. No les contamos del laboratorio, sino que lo hacemos vivir en el laboratorio. Y tú, y tú percibes que tanto estímulo en tantas direcciones diferentes, porque uno te escucha y yo digo, ya, yo soy estudiante en ese colegio y tengo laboratorio en 3D, tengo yoga, tengo apoyo emocional, tengo que meter un poquito en inteligencia artificial, o sea, realmente estoy siendo bombardeado con estímulos en distintas dimensiones. ¿Cómo tú Claro, percibes que los jóvenes, yo visité el colegio y tengo algunas opiniones interesantes de lo que aprendí de verlos, pero ¿tú crees que realmente buena parte de esa gran masa escolar está absorbiendo eso o hay algo de rechazo en algunos sectores? Algunas cosas vuelan mejor que otras. ¿Cómo van calibrando esta multisensorialidad que estás llevando al claro, colegio? claro. Por eso es tan importante que nosotros desarrollemos educación emocional, porque la vida está siendo así, súper bombardeada de estímulos. Y lo que tratamos de que el colegio no sea como bajar tres cambios, que los niños entran al colegio y tiene que ser todo lento, el profesor hablando, ellos escribiendo, 2 semanas después le hacen una prueba, sino que viven una vida dinámica, pero que estamos preocupados de que le haga sentido, que sea entretenida. Por ejemplo, mucho deporte, mucha música, mucho baile. Eh, claro, las tecnologías en general les gusta, pero tampoco es como que todos quieran estudiar robótica, ni estar en Fab Lab. Entonces, nos preocupamos de que sea dinámico, pero los niños también tienen diversidad de intereses. Por algunos más les gusta el arte, no todos quieren saber tecnología, eh, pero lo hacemos de tal manera que se hace de una manera natural, no es una obligación. Entonces, y de eso hay harto estudio, o sea, nosotros mismos la relación, la amistad con el MIT, el Media Lab, hay una tradición antigua que es de Simon Papert, que le llama el construccionismo, que siempre tú trabajas desde proyectos que a los niños les interesen. Entonces nosotros desarrollamos una metodología que se llama aprendizaje basado en proyectos. Entonces ellos tienen disponibles las tecnologías y otras cosas, pero a partir de proyectos que ellos quieren hacer, desde sus intereses. Ahora, por cierto, hay diversidad, entonces algunos son más interesados, menos interesados, a algunos más les gusta el deporte, pero, por ejemplo, nosotros hacemos un encuentro al año que se llama la Expo Ciencia, que es TEAM, o sea, tenemos 50 stands de todos los cursos del colegio, y son stands que tienen distintas asignaturas que todos hacen proyectos que tengan uso en tecnología, pero en lenguaje, arte, historia, etcétera. Y todos los chicos lo presentan y repartimos, no sé, 40 computadores, 50 computadores, nunca se ha perdido ninguno, nunca ha habido nada destruido. Entonces, sentimos que los niños tienen pertenencia, respetan y quieren al colegio. Y así lo vemos con los exalumnos que nos vuelven a visitar. Entonces, hemos logrado, yo apuesto mucho, y esto viene del espíritu de mis papás, por el cariño que ellos sientan que los queremos. Y tenemos que de verdad entrenar a los profesores para que también demuestren cariño con los alumnos, porque es cansador, es difícil. Entonces, lo que más es cariño y alegría, y después viene lo otro, después viene lo cognitivo, después vienen las tecnologías. Entonces, es más lucido y es más vistoso los robots con las luces y todo eso, pero para que eso funcione hay un trabajo debajo bien grande de convivencia, de los inspectores, los psicólogos, etcétera. Oye, la gente no sabe, pero en algunas generaciones anteriores del colegio, yo recuerdo el estallido social y cómo en más de una ocasión entraron hordas a hacer Sí, pedazos los laboratorios que sí, ustedes tenían en un colegio subvencionado, pero de mucho esfuerzo. claro, Y escucharte
hoy de lo que han logrado construir después de esas acciones de violencia tan brutales en el mismo barrio donde está el colegio, porque el colegio los ha cambiado de dirección. No, Me da una sensación de optimismo muy grande, porque ¿cómo logró la comunidad educativa en general superar esa violencia? Lo material era caro, pero claro. bueno, se podía reemplazar, pero la convivencia es lo más difícil de recuperar. ¿Cómo se Eh, logró reinsertar esa comunidad y volver a la ruta educativa? Ahí hubo una transición que mi papá era un emprendedor, sabía, no sé, construía y construyó un edificio precioso, pero el proyecto del colegio empezó a decaer como, no sé, 2008, 2009 y fue así ya cuando cayó completamente, fue 2011, tuvimos una toma en enseñanza media, el centro alumno, y eran unos grupos adultos de anarquistas y se tomaron el colegio. Mi papá, por sus convicciones políticas, nunca quiso meter a los carabineros y destruyeron el colegio. Pero el colegio había intentado transformarse en un colegio academicista y estaban alejando a los niños. Entonces, se había puesto un colegio fome e incluso agresivo para los estudiantes. Había bajado la matrícula, se habían ido muchos niños. Entonces, los chicos no se sentían queridos, no se sentían respetados, integrados. Y eso hemos hecho un esfuerzo tremendo y un esfuerzo incluso hasta cultural con los profesores, porque los profesores, incluso los más jóvenes, tienen las aspiraciones de ellos tener una autoridad natural por el hecho de ser profesor, los alumnos tienen que hacerle caso, obedecerle, y eso nosotros nos dimos cuenta que había cambiado completamente. Y hay que partir de primero crear confianza, vínculos, y pero de eso también hay harto estudio y experiencia en las neurociencias hoy día que nos muestran eso, que los chicos, las personas para aprender tienen que sentirse seguras, tienen que confiar, más cuando son estudiantes que muchas veces no tienen apoyo familiar y que si se van del colegio a nadie le importa. Entonces el camino de aplicar la autoridad sin legitimidad es que se vayan del colegio y se escolaricen. Entonces, en el fondo recuperamos el espíritu original del colegio. Mi papá, cuando era director, él iba a buscar a los alumnos que estaban solo en la casa. Una vez, un par de alumnos, cuando mi papá murió en el funeral, se acerca un señor y me dice, yo soy ingeniero gracias a su papá. Dice, nosotros quedamos huérfanos, los tres hermanos, su papá nos contrató una nana que nos cuidó hasta que terminamos el colegio. Y ahora yo soy ingeniero y mi hermano también. Y cosas así, muchas experiencias de esas. Entonces, y nosotros ahí apoyamos a los profes mucho, pero también con formación, porque en la universidad no enseñan esto, pues la universidad está centrada en la disciplina, en los contenidos. No en la creación de vínculos, en hacer clases entretenidas. Entonces, ese es un esfuerzo grande. Pero como tú dices, lo estamos logrando, tú estuviste ahí, tú ves el ánimo que hay, un ambiente súper seguro, amistoso. Y yo dedico harto tiempo a eso también. Hoy Tu día los proyecto de jóvenes, vida más casi. jóvenes, claro, como jóvenes de nuestro barrio, se sienten muy vulnerados y a veces humillados. Entonces, una mala cara de alguien que ellos ven con autoridad como el director o un profesor se ofenden rápidamente. Entonces yo apuesto mucho y lo hago de corazón, no lo hago una cosa utilitaria, pero mucho a construir vínculos con ellos. Los sacamos, los llevamos a la montaña, hacemos muchas cosas con ellos. Sí, apostamos mucho a eso, que los chicos se sientan queridos y no sé, todos los días 200, 300 niños se quedan hasta las 6, hasta que cierra el colegio, porque es el lugar mejor donde pueden estar en el colegio. Bueno, Ahora, puedo decir también cosas que no nos resultan, ¿ah? O sea, no es todo, a ver, lanza, lanza. no, que a veces suena como que uno está vendiendo algo que es cierto. No, cuesta, pues, o sea, de repente igual, por ejemplo, llegan niños que quieren vender droga dentro del colegio y yo a veces, a mí me costó mucho aceptar que los niños no podían, o sea, yo quería que nadie se fuera del colegio, que no suspendiéramos a nadie, a nadie expulsáramos, porque todos lo merecían, pero aprendí que hay chicos que ya están metidos, digamos, profesionalmente en el mundo del narco y que van al colegio a vender drogas y no les interesa nada más que eso, y van a capturar a otros. Y si yo los dejo en el colegio, no los ayudo a ellos y pongo en riesgo a otros más. Entonces lo que hacemos, conversamos con su familia, que mejor se los lleven del colegio. Entonces, todos los años, tres, cuatro niños pasa algo así. Que es muy triste porque uno sabe cuál va a ser el futuro de ese chico. Pero, pero también he tenido que hacer yo un acto de humildad conmigo mismo, decir que tampoco no todo se puede.
y que también soy responsable de los otros 1.600 que quedan, que hay que cuidarlos también. Entonces, cosas de ese tipo. O otra cosa que también tenemos que hacer esfuerzos grandes es motivar a los profes. No todos los profesores trabajan por vocación, entonces también a veces hay dificultades también con los profesores. Ahora, también aprendimos nosotros a seleccionar profesores, hemos cambiado muchos profesores, ahora tenemos un plantel súper bueno, mejorado mucho en ciencias, en matemáticas, y también estamos consiguiendo resultados, pero ha sido un ensayo y error de varios años hasta que lo hemos ido consiguiendo. ¿Qué te pasa Y hay con... muchas... ¿Mm? eh, no, es que mientras te escucho pienso, ¿qué te pasa con el rol de la autoridad? ¿Es un rol Claro, necesario? ¿Está mediado con otras cosas? Porque que todo lo que me estás contando, hay como, sí, con una muy buena energía, pero con lo último que cuentas, en el fondo también significa que hay que ejercer algo de autoridad para poner un claro. cierto orden. ¿Cómo balanceas ese eje? Claro, y con los profesores lo mismo, ¿ah? O sea, hoy día la legitimidad, o sea, perdón, hoy día la autoridad necesita legitimidad. Entonces, no cualquier persona puede mandar, tiene que tener legitimidad, por distintas razones. Entonces, o sea, en el caso de los profesores, infinidad de leyes laborales, eh, que un profesor que no quiere hacer bien su trabajo puede hacerlo y sin tener consecuencias, digamos. Eh, y con los estudiantes también hay muchas leyes que protegen a los estudiantes, porque también hay una historia larga de abuso a los profesores y abuso a los estudiantes. Entonces, al final hay leyes de protección, porque al final te dificultan la gestión. Entonces, lo que yo apuesto, y a partir de lo que aprendí de mis padres, de crear mucho vínculo de cariño y confianza con toda la gente, con los profesores y con los estudiantes. Entonces, los alumnos a mí me respetan, pero basado primero que nada en el cariño, en que sienten que yo los quiero de verdad. Entonces, muchos de estos niños van por ahí, la gente los mira con sospecha, empieza a tomar la cartera, les tienen susto. Y ellos se dan cuenta. Entonces, allá los chicos se sienten que ese es su lugar. Ellos son los dueños del colegio. Y por lo mismo lo cuidan. Entonces también a veces hay niños que tenemos que suspenderlos por alguna cosa, pero los suspendemos en el colegio, están en una sala trabajando, porque también si yo los mando a la calle, no se van a la casa porque no están tan solos, se van a la calle. Entonces, pero esos chicos después lo agradecen mucho. Y, pero de ahí viene. Entonces, claro, se necesita autoridad, se necesita disciplina. O sea, los chicos, una parte importante de la formación personal es tener disciplina para poder trabajar y para socializarse, pero ya la letra con sangre ya no entra. Tiene que ser primero cariño, amistad, humor y también después aplicar disciplinas. Hay protocolos, hay inspectores y todas esas cosas. Pero si yo empiezo como a imponer la autoridad, al final el alumno se va, porque a él no le importa, así no le interesa estar en el colegio. A mí me interesa que esté en el colegio. Pero ya cuando encuentran cariño, encuentran legitimidad, empiezan a ver que les va bien, que aprenden. Nosotros hicimos la semana del inglés y fueron una visita a la Universidad de Buffalo. Entonces venían estudiantes gringas y habían, no sé, 10 niños que hablaban inglés, podían conversar, no hablaban perfecto inglés, pero podían comunicarse. Entonces hicieron poesías, conversaciones. Entonces, y esos chicos creen más en sí mismos, sienten que nosotros estamos orgullosos de ellos y ellos se sienten orgullosos también. Lo mismo su familia lo agradece mucho. Entonces, Increíble. entonces, como síntesis es que nosotros estamos, que es una palabra que está un poco cliché, pero en este caso tiene todo sentido, que estamos cambiando el paradigma del colegio, porque los colegios eran como una especie son todavía una especie de fábrica de transmisión de conocimiento, que tiene que estar todo normado, con procesos, ojalá lo más estándar posible, la disciplina lo más estándar posible, y eso ya no funciona. Se aprende poco y también hay mucho conflicto. Ahora, un colegio al final del día es un poquito como Chile. Es una comunidad amplia, diversa, multigeneracional. Adultos cohabitan con menores, menores con adolescentes, adolescentes con adultos. Eh, Cuando ves esta experiencia de tu colegio y piensas en Chile, ¿tú crees que ahí hay una clave de cómo gobernar mejor Chile? Yo tengo el juicio que cada día gobernar Chile es más complejo. Eh,
Eh, pero no sé si lo que te pasa en tu colegio te hace extrapolar hacia Chile ese trabajo que estás describiendo con tanta pasión. O sea, para mí lo que hacemos nosotros es un trabajo, en el mejor sentido de la palabra, es un trabajo político, o sea, es de transformación social. O sea, yo me siento completamente en las tradiciones de transformación en Chile y creo que somos, estoy seguro que somos un instrumento de transformación social, de cambiarle la vida y las posibilidades a miles de jóvenes y familias. Entonces, claro, yo lo veo, por eso a mí tengo tanto interés en replicar esto, porque podemos, y además con pocos recursos, porque funcionamos con los recursos de que le dan a todos los colegios del Estado. Entonces, porque siempre que se habla de reforma de algo, empezamos hablando, partimos hablando por plata. Y acá nosotros decimos, no, si ya tenemos, o sea, seríamos felices si nos ponen más dinero, podríamos hacer más cosas, pero con lo que tenemos hacemos muchas. Claro, para mí esto es un proyecto político y de construcción de una ciudadanía. Por eso es importante, por ejemplo, la automotivación, la autorregulación, porque tanto los profesores como los estudiantes están sometidos a un cierto discurso victimista, en que ya, no sé, pues los poderosos lo pueden todo, nosotros somos las víctimas, así que no tenemos que esforzarnos, tenemos que pedir que el Estado nos ponga, que nos dé. Entonces, en eso hacemos un esfuerzo grande de construir una ética o reconstruir una ética de esfuerzo, de responsabilidad. Entonces, claro, la autoridad es basada parte del cariño, pero tenemos que, así insistimos mucho en que la gente tiene que esforzarse. O sea, claro, el Estado puede ayudarnos, debe ayudarnos, pero la parte más importante es la que puede hacer cada persona, junto con otro, en colaboración, en comunidad. Pero ahí estamos construyendo esa ética, que yo creo que claramente el país está fallando. Es que hay un mundo que son, por ejemplo, tenemos muchas madres, jefas de hogar, que ya no tienen mucho tiempo para pensar en política nada, sino que se matan trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y tratan de que el hijo esté en la casa, le pagan un transporte escolar para que no ande en la calle el hijo, tratan de comprarle la PlayStation, el computador, cosa que el hijo no tenga interés en salir porque es su futuro y lo cuidan. Entonces, esa gente no tiene mucho victimismo, son las que dicen, yo no me deprimo porque no puedo deprimirme, tengo que trabajar. Y son muchos, ¿ah? Y lo mismo las familias inmigrantes, que también nosotros las mejores experiencias que tenemos son las familias inmigrantes, familias súper comprometidas, súper respetuosos. Entonces, claro, yo creo que podemos ser un laboratorio de reconstrucción de esa ética, de que el esfuerzo al final es necesario y es parte de la vida. O sea, que uno al final se construye a sí mismo. Puede ser con apoyo del Estado, con apoyo de la comunidad, en colaboración con otros, pero al final cada uno tiene que poner su parte también. Totalmente. Me, me trae cierto recuerdo porque estaba mirando mucho la génesis de Singapur. Creo que lo he comentado en nuestros chats, porque me parece un caso, sobre todo en sus inicios, muy excepcional. Una isla 10 veces más chica que Chiloé, con 2 millones de habitantes, estamos hablando del año 1965, cuando la Federación de Malasia los expulsa, porque los líderes de Singapur querían establecer políticas no discriminatorias. Las minorías étnicas eran muy fuertes en Singapur, chinos, malayos, indios. Entonces no solamente había diferencias raciales, sino que también diferencias religiosas. Habían muchos incidentes, revueltas derivados de las diferencias religiosas, musulmanes, cristianos, confucionistas, budistas, eran muy pobres, 2 millones que vivían en el chileno Callampas, y los líderes deciden que tienen que hacer viviendas dignas y los obligan a vivir mezclados. Y tienen que además tomar una decisión con el idioma, porque no todos hablaban además el mismo idioma. Los chinos hablaban chino, los mayas hablaban malayo, los indios hablaban hindú o whatever, o lo que sea.
y toman la decisión de, manteniendo los idiomas originales, que el inglés sea el idioma oficial. Y le meten mucha plata en la educación. Era una isla que ni siquiera tenía agua potable, ni hablemos de recursos naturales. Hoy día es una de las grandes, en términos per cápita, debe ser la cuarta, quinta economía del mundo. Creo que hoy son 5 millones. Eh, y muchos critican de que hubo mucha ingeniería social allí, que en este diseño de que obligarlos a vivir mezclados, porque impidieron que, por ejemplo, en ciertos núcleos de edificios vivieran solo indios o solo chinos, sino que los obligaron a mezclarse a la fuerza. Y me imagino que lo mismo hicieron en educación. O sea, hubo mucho autoritarismo. De hecho, Singapur es un régimen muy autoritario, pero los tipos crearon un ethos común. Al final del día funcionó la mezcla y la gente se siente parte de, no de su minoría étnica, sino que del país, que es Singapur. Y digo, bueno, nosotros no somos asiáticos, Chile no es Singapur, nuestras diferencias raciales son muchísimo menores, no tenemos conflictos religiosos, eh, y la verdad, y tenemos mucho recurso natural, y la verdad debiéramos ser una máquina mucho más potente que la que hoy somos. Y en esto te quiero llevar derechamente a la política, porque mi pregunta es, ¿realmente la educación está creando no los estudiantes que más saben, sino que los estudiantes con la autoconfianza suficiente para abordar la vida de una manera cooperativa pero competitiva? Ambas cosas al mismo tiempo, muy claro de sus metas y no estar esperando el subsidio, el bono de manera de yo mantenerme trabajando, en mi opinión, con el menor esfuerzo posible. ¿La educación está trabajando en esa dirección que puede ayudar a crear un Chile más dinámico o hay un vacío ahí que no aborda la política chilena? Sí. Mira, o sea, un paréntesis breve, yo tuve la suerte de, me llegaron por el Centro de Estudios Públicos, por otras cosas, publicaciones, historias sobre Singapur a fines de los 80, principios de los 90, sobre Japón y sobre Corea. Y la cuenta que yo sacaba era, mira, cuando aquí en Chile estábamos peleando por nacionalizar el cobre, sustituir las importaciones, ampliar la educación estatal, etcétera, construir el socialismo, porque hasta la DC quería construir el socialismo, digamos, el año 70, eh, estaba pasando todo ya en Singapur, en Corea, en Japón, se estaban, o sea, ellos estaban industrializándose, innovando, o sea, para mí la pasión por la innovación y la tecnología partió de esa lectura de lo que significaba para el desarrollo de un país el subirse a la innovación y a la tecnología. Y después, bueno, después conocí, pude ya conocer, visitar también, estuve en Taiwán también, invitaban a los dirigentes políticos, invitaban a Taiwán, y después, bueno, trabajando, conocí el Silicon Valley, etcétera. Entonces, esos mundos son poblados por seres humanos normales, pues no son marcianos. Entonces tienen otra cultura y el gran desafío de cambiar la cultura. Y yo creo que no hemos, por una parte, los esfuerzos que se han hecho en educación han sido solamente administrativos, o sea que si el lucro no es lucro, si se paga no se paga, eh, pero y lo otro que se ha avanzado mucho en derechos, pero se perdió este etos que tenía Chile antes de esforzarse, ¿m? De ser un país austero pero esforzado, pobre pero honrado. Entonces, yo creo que nos caímos en el exitismo, eh, y, y se perdió eso. Y yo creo que en los colegios hoy día no están en ese, ni los profesores, ni los estudiantes. eh, a veces entran por la cosa autoritaria de que quieren, o sea, que los chicos aprendan a la fuerza y se transforman en un espacio súper agresivo. Pero yo creo que estamos, no solo en los colegios, sino que como discurso político en Chile, estamos súper desconectados de tanto de las oportunidades como también de las amenazas que tenemos con el mundo que está cambiando. O sea, los debates dan pena, los debates políticos que hay, que uno ha escuchado estos días, lo poco sintonizado, lo vago, lo genérico. eh, entonces, sí, yo creo que necesitamos hacer un cambio ahí
y quizá un día lo conversábamos en el chat, que si queremos salir de esta mediocridad o decadencia que vimos que ya casi 20 años, va a requerir mucho esfuerzo. Entonces, cuando fue la transición hace ya 30 y tantos años, porque teníamos sobre todo miedo a volver a la dictadura, pero también había mucha esperanza, la gente estuvo dispuesta a ceder, tanto los empresarios, los trabajadores. Había una ética de que había que sacarse la mugre porque había que crecer el país, terminar con la pobreza, y eso funcionó 15, 20 años. Y después casi nos avergonzamos de lo que hicimos, pues. Empezamos a acusar que era todo neoliberal, que no sé qué, y hasta los colegios subvencionados, que tienen más de 100 años de existencia, los acusaron de cualquiera que eran colegios neoliberales, que había sido un invento de la dictadura. Entonces había mucha narrativa falsa también. Y yo creo que no tenemos conseguido con la brújula todavía. Entonces, a mí una de las cosas que me interesa en la política que hoy día hay más recursos que nunca si uno los sabe encontrar y mirar. O sea, el conocimiento, hay unas vetas importantes que son tan democratizadas, está libre el conocimiento, pero tenemos que saber hacer algo con él, crear valor, como se dice. Y yo creo que no, ni las universidades. O sea, las universidades estatales se ven cada vez más cooptadas, eh, o sea, tienen grupos de interés. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de liderazgo ahí, de hacer despertar al país. Estamos encima de una mina de oro, pero tenemos que trabajar. Y yo creo que no estamos muy por eso, como Chile, como discurso político. Los políticos se sienten obligados a darle buenas noticias a la gente. O sea, usted no va a trabajar, yo le voy a dar todo, para decirlo así como caricatura. Entonces, y si no tenemos políticos honestos que digan, mira, así como vamos endeudándonos, pronto nos vamos a ver pagar todos los derechos. O los vamos a pagar, pero no van a valer nada porque hay mucha inflación y van a quedar las mismas. Y eso no, yo no escucho a alguien que esté dispuesto a decirlo todavía, o que se dé cuenta que tiene que decirlo. De hecho, yo viendo un poquito los debates de la coalición oficialista, todos sus candidatos por el marco de la primaria, veo varias propuestas del tipo más jornadas de descanso, que trabaje menos, que pague menos, que es súper vendedor, pero resulta que ya no estamos en el Chile de los 30 años que tenía mucha plata. Estamos en Claro. el Chile en donde el gobierno ya tiene niveles de deuda muy altos y por tanto cada derecho financiado que se agrega significa más deuda. Y al final esa deuda la pagan las generaciones que vienen. O sea, uno puede generar un beneficio ahora, pero esa plata hay que pagarla en algún minuto y la van a pagar los que vienen. Bueno. Eh, y lo que Y al tú mismo tiempo sin dices, crecer. O sea, si no claro, crecemos, ¿te fijas? Entonces yo no estoy lejos de saber economía, pero lo mínimo es que mirar como una casa, pues. Si uno no aumenta los ingresos, ¿cómo aumenta el gasto? Y se empieza a endeudar hasta que un día la bicicleta deje de funcionar. exacto. Pero también hay poco, se mira muy poco algo que yo veo en la juventud ahora, digamos, los que ingresan al mercado laboral, los que se egresan de las universidades, los que pudieron estudiar, tener educación superior. Hay una cierta capacidad de emprendimiento mucho mayor que ni siquiera estaba en nuestra época. En nuestra época yo me acuerdo que uno más o menos quería o trabajar en una empresa, trabajar en el Estado, pero armar empresa era un juego de poca gente. Y ahora yo veo que como gracias a los teléfonos móviles tú puedes hacer una empresa con el puro teléfono, no necesitas Claro. arrendar una oficina, hay una cantidad de jóvenes haciendo pequeñas microempresas que algunas funcionan, otras no, pero esa energía al final del día mueve el país. La Sí. resiliencia del país viene de eso y de lo que tú mencionabas, de la ama de casa que sabe que tiene que trabajar todo el día para que sus hijos tengan una buena educación y ojalá mantenerlos lejos del narco y de la delincuencia. Esa energía, yo creo que nadie la está políticamente llamando, tocándola, conectándose con ella, porque esa es la energía que puede mover Chile. Claro, yo me acuerdo cuando empecé a escuchar sobre el sudeste asiático, ese tipo de historias, o sea, cómo inventaron la Honda, Yamaha, Toyota, que
que eran unos talleres horripilantes, que hasta que los empezaron a construir unos autos que se caían solos, se desarmaron, hasta que fueron... Cuando nosotros éramos jóvenes, niños, los japoneses era de mala calidad, los chinos ni se conocían. Ya cuando éramos adolescentes, ya los japoneses era de calidad y los chinos era muy rasca. Y hoy día los autos de alta gama ya son chinos, entonces va cambiando, pues. Pero nosotros seguimos más o menos donde mismo. Entonces yo creo que sí, los jóvenes han cambiado mucho, muchos no quieren tener empleador, no quieren tener jefe, quieren ser su propio jefe, quieren manejar sus tiempos. Entonces yo creo que la parte buena de la modernidad, la modernización en Chile es eso, que estamos mucho más autónomos, tenemos más confianza en nosotros mismos, tenemos más visión de mundo, o sea, estamos más conectados, estamos un poco menos provincianos. Entonces yo creo que eso es un súper buen recurso, pero nos falta articularlo. O sea, no hay Y lo visión otro, de Chile. claro, claro, Todo o lo sea otro que, está, pero no hay visión de Chile. exactamente, o sea que se transforme, o sea, hace, no sé, pues, 5 años atrás era un pecado querer ganar dinero, o sea, ser empresario, o sea, eran todos ladrones. Entonces, ahora, pero eso a nivel de discurso público, porque la gente en su vida personal quieren ganar dinero, se sacan la mugre, si le bajan la hora de su trabajo, esa hora que les sobran las contratan en otro lado, o sea, no se van a descansar. Entonces, sobre todo la gente que necesita vivir más, vivir, y conseguir más recursos, tiene dos, tres trabajos, que ojalá no fuera así, pero va a ser más así si no hacemos algún cambio. Entonces, todavía la otra vez con alguien conversamos sobre Fernando Flores, que yo hace como 20 años atrás con unos filósofos, un libro que era Cómo cambiar la cultura, cambiar el sentido común y cómo se articula eso, ¿ah? Que es como eh, tomar estas cosas que andan por ahí sueltas y ponerlas juntas. O sea, el valor de emprender, de autonomía, de jugársela, de tener voluntad, de tener disciplina, son valores súper importantes y necesarios, pero además dan sentido de vida. O sea, si a ti te dicen, mira, no vas a trabajar más, te lo vamos a regalar todo, no creo que alguien, o sea, se va a aburrir luego, lo más probable. Entonces, también da sentido cuando uno escucha la historia de los grandes líderes emprendedores, son admirables. Incluye que tienen tolerancia al fracaso, al riesgo, pero eso es parte de la vida, más hoy día. Entonces, yo creo que ciertamente con apoyo del Estado, o sea, la mayoría de las tecnologías en Estados Unidos al inicio han tenido apoyo de los gobiernos porque las usaban con fines militares. Y después se han hecho ciudadanos, se han transformado en productos de negocio, la internet, no sé. O sea, no, tampoco yo niego que no tenga que haber Estado, ni mucho menos. O sea, un Estado más eficiente que el que tenemos, ciertamente, pero ciertamente que se necesita Estado, o sea, que haya policía, seguridad, médicos, pero también los ciudadanos tienen mucho que aportar. Sí, yo creo que ahí nosotros como a nivel de liderazgo político necesitamos hacer eso, como levantar unas banderas de... Yo creo personalmente, y por eso también me mueve, y lo vi en mis papás, mi papá trabajó hasta los 80 años todos los días, feliz. Yo creo que una vida más buena es tener un proyecto, un compromiso por el cual vivir, que puede ser remunerado o no, pero estarse jugando por algo. Yo creo que eso existe, sobre todo en la gente que no tiene otra que sacarse la mugre trabajando. A veces los universitarios pueden teorizar sobre estas cosas, los jóvenes dirigentes estudiantiles pueden teorizar si hay más lucro, menos lucro. Hay gente que todo simplemente no tiene tiempo para teorizar, tiene que trabajar nomás. Entonces yo eso lo levantaría, creo, como un sentido común, un valor en Chile, que vaya acompañado obviamente de solidaridad. Sí. El punto que yo me he dado cuenta que del punto de vista del lenguaje, ciertas cosas ya están como vestidas de algo. Solidaridad, emprendimiento o cosas malignas, AFP, ISAPRE. Claro, O sea, hemos claro, pintado con distintos colores cosas y cuando hablamos de temas que involucran esas cosas pintadas, inevitablemente hay como caminos ya conocidos y se repite lo mismo. Y a mí lo que me gusta de algunas experiencias asiáticas es la posibilidad de mirar las cosas de repente de otra manera
o meter al Estado con el ámbito privado y entre los dos hacer algo, pero que funcione, no crear una burocracia para que se converse con, digamos, con el sector empresarial y ahí queden los dos cómodamente sentados, sino que para Claro. desafiarse. Y ahí yo creo que nos falta un poquito de lenguaje y de conocimiento. Estoy hablando a nivel de país, no a nivel de experiencia educativa, para cautivar a la ciudadanía, porque además hay que hablar como en distintos niveles. Pero sí me parece algo central que tú has descrito en lo que has explicado, y es como darse cuenta que hay mucha gente trabajando durísimo y que, bueno, si le cae un bono, le cae un bono, pero la verdad no le va a resolver la vida, No, no le va a claro. resolver el destino de sus hijos, y hay que seguir trabajando duro. Y a esa gente no se le valora. Eh, Esos son y son los fachos pobres que se les decía hace 5 años. O sea, las además personas se que los querían hacer denota, la exacto. vida, claro, tener su trabajo, etcétera, que protegían el pasaje porque le iban a venir a robar, eso le decían los fachos pobres. Entonces, y eso ha sido un regalo. El fondo, a esa gente le hemos dicho, si usted quiere crecer y desarrollarse, tiene que ser de derecha, le hemos dicho. Entonces, es como que le regalamos a toda esa gente a la derecha, cuando la centro izquierda había hecho justamente eso, eso hizo rico al país, lo hizo crecer, etcétera, con esos esfuerzos y con esos discursos. Y en un momento u otro nos avergonzamos de ellos, los despreciamos. Entonces, o sea, lo que yo entiendo que la innovación sale de la nada. O sea, no es como que a alguien le cae una manzana en la cabeza y se le ocurre algo, sino que siempre son ir tomando el pasado y proyectándolo al futuro. Mezclas de cosas que ya existían. Y yo creo que tenemos que recuperar, por todas las razones, el orgullo de lo que hizo Chile, no solo los gobiernos, lo que hizo Chile durante 30 años. O sea, que, cuando dicen que no eran 30 pesos, eran 30 años, que felizmente. Es que estos 30 años fueron súper buenos para Chile, pero, y no fueron perfectos, etcétera. Obviamente, nada es perfecto, pero sí había un sentido de un norte, un esfuerzo y un esfuerzo como país. Yo creo que eso es bien, bien importante. Quizás faltaron cosas, sobre todo a nivel cultural, de valorar la comunidad, cosa más explícita. Quizás también eso fue una falla, pero hay cosas que son súper rescatables que tiene que ser reescrita para estos tiempos, si estamos 30 años después, no es lo mismo, pero como valores, yo creo que eso lo necesitamos. Y si no, la gente, o sea, las típicas familias de Maipú, de la Florida, de clase media, que se han esforzado, que sus papás eran muy pobres, ellos pudieron estudiar en la universidad, hoy día tienen su casa, su auto y tienen los niños en colegios privados, colegios subvencionados. Esa gente se la empieza a mirar como un desprecio, como que se vendieron al capitalismo, no sé qué cosa. Cuando los políticos todos tienen los hijos en colegios privados, tienen ISAPRE, van a las clínicas, pero eso es para ellos, no para la masa. Entonces es una cosa bien, bien absurda que no, al final además hace daño electoralmente, también es un tremendo mal negocio. Entonces yo creo que en este caso sería tener esa honestidad, incluso sería bueno para tener más votos. ¿Cierto? Hubo Hay, un libro hace como unos 3 4 años atrás que hablaba sobre el desprestigio de las élites. Es decir, que claro, durante mucho tiempo las élites, claro, había envidia y todo, pero tenían un cierto prestigio porque habían llegado a ser élites. Pero en algún minuto se produce una caída moral de la élite, de las élites en general, las económicas, las políticas, claro. y Los eso genera un curas, los problema grande en la militares, democracia. sí, sí, total, total. Claro, pero se confunden las cosas porque es cierto que había mucho abuso de todo tipo, es cierto, y se reveló todo eso y creo que eso hay más transparencia. Ahora, se sigue descubriendo todos los días cosas de este tipo, o sea, no, los seres humanos siguen siendo seres humanos, entonces una cosa como que nos infantilizamos que, mira, aquí están los buenos, los ángeles puros y allá están los demonios. Y cuando llegaron los ángeles al gobierno se dieron cuenta que entre ellos también habían varios demonios, porque eso es ser humano. Entonces fue un poco simplista el discurso y nuestra generación y las generaciones anteriores a nosotros algunos fueron oportunistas, o sea,
habían, o sea, el ministro Francisco Vidal, que fue ministro vocero, después nos dijo que él nunca había estado de acuerdo con esos gobiernos. Entonces, porque eran de derecha. Entonces, pero fue ministro de todos los gobiernos. Entonces, él es por dar un caso, no es el único. Entonces, también hubo, yo creo que hubo oportunismo, otra gente hubo sentido de frustración, sentido de culpa. eh, y todo pasó en la élite. Fue la élite. O sea, los que metieron las patas eran de la élite, los que después descreyeron también eran de la élite. Entonces, yo creo que hay que buscar como un camino alternativo a esos dos extremos, digamos. O sea, ni tener cinismo con la gente que se corrompe, pero tampoco renegar de todo. Y hubo cosas muy buenas en esos años y que las seguimos necesitando. O sea, lo que le llamaban la disciplina fiscal, que era una ética así casi religiosa, hoy día es mal vista. Sí, Entonces, ¿qué ministro puede decir, mira, vamos a reducir acá, no sé, pues, vamos a dejar de reajustar no sé qué subvención? O sea, no se puede hoy día, es casi como, sería muy malo hacerlo. Y yo no soy, estoy lejos de ser un experto, pero a mi año me doy cuenta que esto va a llegar un momento que no se va a poder pagar nomás, po. el problema Entonces, yo tengo es que la... se va a poder pagar. Lo que pasa es que no hay a parar de endeudarte. Ese es el problema. Bueno, pero va a llegar un momento como las familias que te endeudaste tanto que vas a tener Claro. que por algún lado recortar. O lo que vaya a pagar no va a haber inflación y vaya a pagar y no, la gente no le va a alcanzar igual. Entonces, que estuvo pasando un poco hace unos años atrás. Entonces, a mí una de las cosas que me interesa en las conversaciones contigo, nuestro grupo de amigos, es cómo reconstruimos ese sentido de país que de puro querernos como chilenos estamos dispuestos a hacer sacrificios por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nosotros mismos cuando estemos más viejos, vamos a tener que hacer sacrificios. ¿Qué quiere decir? No sé, pues trabajar más horas, pagar más impuestos, no volvernos locos con tantos subsidios y subvenciones. Eh, Ese tipo de cosas vamos a tener que volver a tenerla que algún día la tuvo Chile. Estuvo dispuesto a hacer eso. Una mayor austeridad general es necesaria, pero cuando uno ya ha probado el sabor del subsidio, del bono Claro, o del reajuste real todos los años a tus salarios, claro, independiente claro. de cómo le vaya al país, de cuánto produzca, de cuán competitivo sea, es muy difícil pararlo, es una adicción Sí, complicada. Se requiere mucha claridad política para tener un mensaje que genere mayorías electorales detrás de eso. claro. Eh, Ese es el desafío de este minuto. Yo viendo los distintos programas insisto, de la coalición de gobierno, no, son espectaculares. Pero yo digo, pero este ya no es el Chile de los 30 años, porque esas cosas funcionaban efectivamente en el Chile de los 30 años, Claro, que se había claro. ahorrado plata, porque había una mínima austeridad, eh, pero ya a estas alturas, con tantos derechos por defender y financiar, está complicada la cosa. Miramos con mucha envidia sana a los sistemas de protección social en Europa, en Europa occidental. Yo le digo a mis amigos, pero claro, pues si tenían un gasto militar muy bajo, ahora están ahí viendo cómo se las arreglan para llegar a Claro. gastar el 5% del PIB en la industria de defensa, que no es lo mismo que tener industrias de defensa, sino que el gobierno gastar eso y al Claro, mismo tiempo claro. tener que pagar la cuota de pertenencia a la Unión Europea. Entonces yo les digo, bueno, vamos a ver en qué va a terminar ese estado de bienestar con esos gastos reales que no tenían porque descansaba su seguridad en los Estados Unidos. Y eso ahora lo quieren cambiar. ¿Qué va a pasar? Ahora, ellos nos, y nosotros también los admiramos mucho, pero la Europa que admiramos tiene 60, 70 años. O sea, esta Europa súper desarrollada, con estado de bienestar, con buena infraestructura, salud, educación, es después de la Segunda Guerra Mundial. Antes no era así. O sea, antes estaban los palacios de los nobles y el resto de la gente vivía en la máxima pobreza. Estamos hablando de Inglaterra, Holanda, todos esos países.
Entonces tampoco ellos están libres de que eso pueda volver atrás, sino no es para siempre. Lo que sí tienen quizás mejores cosas, más conocimiento, más educación, más que tienen más acceso a producir valor como se produce hoy día en la sociedad del conocimiento. Que en eso nosotros estamos más atrasados. Pero sí, yo creo que es importante, por lo menos yo lo vivo así, la crítica, pero desde el optimismo, o sea, desde siendo realista, pero también tenemos muchas cosas a favor. O sea, si nos ponemos las pilas en liderazgo, que yo creo que no depende ya de la derecha o la izquierda, o sea, si, como decía Nicanor Parra, la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas, yo creo que nunca más cierto que eso hoy día, no sé si como gobierno, pero por lo menos como acuerdos, como pactos, así como vieron al principio de los 90, yo creo que muchas de las cosas que necesitamos hacer requieren eso, acuerdos grandes, que transversales, eh, del gasto, etcétera, de todas estas cosas, y poner foco también. Pero yo creo que sí tenemos, o sea, Chile es mucho más educado que hace 40 años, o sea, hay mucha más gente que ha terminado la universidad, que aunque no sean perfectas las universidades, hay muchos más profesionales, hay mucho más desarrollo de la ciencia y las tecnologías, estamos mucho más conectados, estamos mucho más conscientes de los recursos que tenemos y cómo agregarles valor también. Entonces, como que todavía tenemos tiempo. Yo tengo mucha esperanza y volviendo a lo que hablábamos al principio, yo los veo, los niños, los jóvenes que salen de mi colegio, que terminan estudiando ingeniería en la Santa María, que eso antes habría sido muy extraño. eh, Tenemos, creo que el potencial humano, sobre todo natural, lo sabemos, pero también humano para hacer cosas grandes. ¿Sí? Lo que tenemos que ponernos las pilas y, para decirlo así, provocadoramente, tratar como adultos a los ciudadanos, ¿ah? Y dejar de tratarlos como niños, de prometerles solamente cosas buenas. Yo creo que Chile está a tiempo de hacer cosas grandes todavía. Muy bien, pues con ese mensaje optimista, después de tanta vuelta, desembocamos en el optimismo nuevamente, lo que es una buena noticia. Déjame Y hacerte con una eso, pregunta antes que terminemos, una pregunta, porque mire, es que justamente por esto del optimismo, que, por ejemplo, tú dijiste, eres un jubilado de un organismo multilateral que podría decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a pescar, me voy a ir a no sé dónde, a Málaga, y decidiste volverte a Chile. Entonces, ¿por qué sientes el deber y por qué lo ves que es útil? Porque voy a decir, no vale la pena. Entonces yo veo que dos cosas, sientes el deber de hacerlo, pero también ves por qué tiene un sentido. sí, es una buena pregunta. Eh, yo me he dedicado en los últimos, bueno, durante mi trabajo, yo tenía que relacionarme con 48 gobiernos del mundo, todas las potencias mundiales, a excepción de Rusia, o sea, Estados Unidos, China, todos los países europeos, toda América Latina, el Caribe, incluso algunas repúblicas desprendidas de Yugoslavia y nórdicos. Y a mí no me cuentan cuentos, o sea, yo sé cómo funciona la especie humana independiente del color de piel y del lenguaje, del idioma que hablen. eh, y me he obsesionado por estudiar procesos sociales, pero en tratar de entender qué es lo que realmente pasó. No lo que aparece en determinados libros, no historia un poquito maquillada. Por ejemplo, he bajado muchos escalones a Winston Churchill y su rol en la Segunda Guerra Mundial, he subido más a otros, he entendido mucho mejor la creación de Israel, que es un país tan complejo ahora, y para mí me queda claro que los judíos eran discriminados para la Segunda Guerra Mundial antes, no solamente por los alemanes, sino que en las principales capitales de Europa. Francia en particular era muy antijudío, antisemita. Entonces había una lógica en crear un Estado lejos de Europa donde se fueran todos y se juntaran con lo que, bueno, habían nacido ya. Y es por eso que buena parte de todos sus líderes han nacido en Europa, no han nacido en Israel propiamente tal. Entonces uno empieza a entender los mecanismos del mundo y de ver que la verdad no todo ha sido tan puro, no todo ha sido tan angelical, los buenos no son tan buenos y los malos al final no eran tan malos.
Si uno se da cuenta, por ejemplo, que Ho Chi Minh, el gran líder vietnamita, que conduce a su pueblo en una lucha fratricida contra la principal potencia del mundo, país que recibe más bombas que todas las que se arrojaron en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam y sobre zonas civiles. Y cuando uno descubre que Ho Chi Minh lo único que quería era tener una democracia como la norteamericana. Él admiraba la democracia norteamericana, la separación de poderes, las elecciones, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se empieza a reconfigurar el mundo, le escribe a los gringos y les dice, oiga, pero paremos, saquemos de aquí a los franceses y hagamos una democracia. Y por razones geopolíticas, Estados Unidos decide apoyar a Francia y mantener la colonización sobre Indochina, y el resto es historia. Pero a uno no se le pasa por la cabeza que Ho Chi Minh en rigor le Mm. gustaba el modelo democrático norteamericano. Uno lo que tiene es que un comunista, Vietcong y matando a todo el mundo. No, o sea, esto es mucho más complicado que eso. Y igual cosa la historia de India y los 200 años de colonización británica, lo que fue para India, de llegar a ser el 20% de la economía mundial a un 10% de eso cuando se van los ingleses, fue una expoliación brutal. Y entonces yo digo, en este escenario nosotros vivimos, como estamos lejos, para bien y para mal, no nos damos cuenta que al tener una inserción internacional relativamente prestigiosa como Chile, como país chiquitito, la tiene, y además una gran diversidad comercial, tiene una cantidad de oportunidades mucho mayores que las que aprovecha. O sea, por ejemplo, hoy estamos hablando a fines del mes de junio, hay una reunión del grupo BRICS en Brasil. Entonces, la derecha y mucha otra gente dice, no, no es prudente que vayan a la reunión de los BRICS. Bueno, casi todos los países que están en los BRICS tenemos embajada nosotros. O sea, no es que Mm. ¿Sabes? vayamos a ver un mundo oscuro que no tenemos idea de quiénes son. No, ahí tenemos embajadas hasta en Irán. O sea, realmente no estamos yendo a ninguna parte que puede significar un gran error político. Al revés, es una gran oportunidad porque BRICS va a ser lo es un gran bloque comercial que por supuesto se va a contrabalancear con la Unión Europea y Estados Unidos si es que no terminan peleando esos dos con Trump. Entonces, veo muchas oportunidades. Las veces que he ido a Chile este último tiempo, desde el estallido, he notado que si bien es cierto, se mantiene la preocupación por la seguridad ciudadana, que no te Bueno, asalten, que no te roben, la gente está más tranquila, está menos estresada, está pensando más en su futuro. Por supuesto, de que le vaya bien a la familia, a los hijos, y por tanto hay un hálito de esperanza que uno podría capturar con un proyecto político creíble. Lo otro que me llama la atención es que yo creo que la gente ya no es tan tonta, ya como lo ha probado todo, mm, neoliberalismo, semi-neoliberalismo, izquierdismo medio populista, ya todos quieren escuchar la verdad, aunque esa verdad sea incómoda. Y yo, al igual que tú, creo que ciertas cosas hay que decirlas en lugar de decirle puras buenas noticias, que además son buenas noticias de corto plazo, porque te dicen, por ejemplo, la elección, si yo gano, usted va a tener esto y en un año va a tener tal cosa. Chuta. Yo pensaba, si es que nosotros tenemos éxito como proyecto político de el grupo que estamos armando aquí con los ochenteros, y logramos levantar una plataforma política, hacer alianzas, pero desde una posición ventajosa con otros países, partidos de la claro. centroizquierda, incluso un poquito más a la derecha. Yo le diría entrar a los electores, mire, sí, vamos a escoger un presidente para 4 años, pero ¿sabe? Queremos estar 8, no queremos estar 4. Entonces, no queremos que pasados estos 4 años, usted vote de nuevo por nosotros. Si lo hicimos mal, no va a votar por nosotros. Pero si Ah, lo hicimos bien, tiene que votar por nosotros para darle continuidad a políticas que se desarrollan en el tiempo de una manera más lenta que un gobierno de 4 años. Yo no conozco ningún partido político que diga eso hoy día. Los únicos que en su minuto lo dijeron de arrogancia fue la democracia cristiana, que cuando gana Frei Montalva dice vamos a estar 30 años en el poder. Pero esto claro. es distinto.
O sea, no podemos seguir gobernando con 4 años. Chile no va a mejorar gobernando con 4 años. Hay que pensar al mínimo de 8. Entonces, respondiendo a tu Perdona, pregunta, y quizá, que una parte importante de lo que estemos haciendo como país no importe tanto si es de izquierda o de derecha. O sea, que es, mira, puede cambiar el signo del gobierno, pero una parte importante del plan estratégico del país va a seguir. También puede ser una alternativa, digo yo, ¿no? es que yo creo que el hablar de izquierda o derecha hoy día, yo no sé lo que es. Ujú. Eh, la izquierda tiene distintas maneras de abordar las políticas públicas, unas más a mi juicio populistas que otras. La derecha es lo mismo de siempre. Ahora, claro, hay lo que en Chile se llama la ultraderecha, con el tema Claro. migratorio, con el tema de, digamos, demasiados derechos, pero Mm. ninguno de los dos está realmente planteando una ruta para Chile, mire, este es el camino que tenemos que trazar. Ya, pero Y tú estabas terminando de explicar por qué esta decisión de volver a Chile, y volver a Chile a reconstruir algo político para el futuro. no, claro, por eso, entonces hay que hacer algo que no, yo no sé si va a ser de izquierda, de centro, derecha, o va a ser algo distinto, que va a tomar un poco de todo. Eh, Cuando surge el progresismo en Singapur, cuando se crea, se le llamó en su minuto una agenda progresista, pero estaba claramente definida. Otone nos dijo en la charla que se juntó con nosotros la semana pasada que hoy día el progresismo era una camisa que tenía todas las tallas. Cae todo adentro de eso. Entonces, Claro. el tema, el progresismo ya yo creo que ya cumplió su rol. Y Mm. aquí lo que hay que crear es una nueva manera de abordar la política, de hacer alianzas, ojalá, porque nosotros solos no vamos a hacer nada, tenemos que buscar alianzas, pero Claro. una vez que sepamos qué es lo que queremos y intentar crear esa mayoría electoral que fue la concertación, porque la concertación fueron tres cosas cocinadas a fuego lento por años que permitieron esos gobiernos exitosos. Por una parte, liderazgos fuertes y que ordenaban en Mm. el espectro de la centroizquierda. Segundo, una tecnocracia que aprendió a trabajar junta y globalizada, es decir, estudiaban afuera, se juntaban afuera, tenían centros de estudio en Chile. Y tercero, una mayoría electoral de ciudadanía que confiaba en estos dos grupos. Esos tres factores es muy difícil volver a reproducirlos. Es Sí. difícil cocinar cosas a fuego lento hoy día. Es difícil conversar entre liderazgo, pero mirando qué es lo que tengo que hacer para tener un Chile, ceder más que hacer, para tener un Chile mejor. Y tercero, no hay mayorías electorales. O sea, la gente vota y se va moviendo dependiendo de lo que le... Claro. Sí. Entonces, quizás volver a reconstruir eso es muy difícil. Hay que pensar en cosas que su cocimiento no sea tan largo, que el conocimiento se pueda concentrar de manera rápida y con mucha sinergia. Y hay que ver lenguajes de comunicación hacia la ciudadanía que permitan entender un poco lo que estamos pensando. Mm. Son otros tiempos, son otras tecnologías, pero yo me Sí. imagino que las herramientas están. Y por eso es importante lo que conversábamos de lo que hacías en tu colegio. Claro. Claro. Y tiene, digamos, buenas expectativas, digamos, de esto, supongo, ¿no? Estás tomando una decisión grande, que es cambiarte de país, volverte, instalarte acá. Es que veo Eh, mucha gente talentosa entre nosotros. mm, O sí, sea, si yo sí, dijera, me voy a ir a partir de cero, voy a buscar la gente, sí. así, una cosa muy a los llaneros solitarios, pero la verdad, en todos los chats yo veo gente que sabe mucho, que tiene mucha experiencia, con mucha honestidad intelectual, que me parece que es relevante, uno podrá no estar de acuerdo, pero hay honestidad intelectual y yo creo que hay una materia prima para construir una cosa política más sólida. Pero por supuesto, esto no es gratis ni va a florecer sin regarlo. Hay que trabajar día a día, hay que Mm, estudiar día a día y hay que estar mirando lo que pasa alrededor día a día y estar construyendo una agenda.
Esa puede ser la parte más complicada para nosotros que estamos ya en la curva descendiente de la vida. Tenemos menos, los hombres menos testosterona, pero bueno, ahí veremos, pues. Pero hay, o sea, la cazuela se puede cocinar. ¿Mm? Sí, pero yo siempre te discuto eso de lo que estamos, yo creo que justamente porque estamos viejos, o sea, ya estamos liberándonos de los hijos que están haciendo sus vidas, pero estamos saludables y todo dice que vamos a durar, vamos, tenemos cuerda para 20 años más con la cabeza buena, lo que buena que esté. Mi papá hasta los 85 años funcionaba era otra cultura, otra salud que la que tenemos nosotros. Eh, yo creo que tenemos que darle espacio a los jóvenes, por supuesto, pero también hay que darle espacio a la tercera edad, que es el grupo mayoritario, y aprovechar la tremenda experiencia, sabiduría y salud que vamos a tener. Yo creo que nosotros somos un grupo sobre todo de cuadros profesionales, como se decía antes, ¿no? Lo que estos 60 40 que estamos circulando, y no quiero hacerte elogio gratuito, pero yo creo que tu presencia, tú tienes, nos da un liderazgo que es una poca cosa combinada, porque tú eres un alto cuadro profesional, pero también tienes un liderazgo político de toda la vida. Y yo creo que esto es una cosa que nos está unificando y nos da energía. No eres el único ni vas a ser el único, pero yo creo que eso es algo que nos da toda la confianza en ti y en que también tienes como la claridad de cómo ir haciendo pasar esto. Y yo creo que hacía harta falta, así que va a ser bueno que te vengas pronto. Bueno, en eso estoy y muchas gracias por tus palabras. Y no, lo Eh, digo, lo digo de corazón y creo que se alinea con lo que estamos pensando que necesitamos en Chile. Obviamente que no estamos en tiempos de Salvador y ni Mesías, porque tú eres una persona que sabe trabajar en red, colaborando, o sea, estar lejos de estar del mesianismo, ese tipo de cosas que era más propio de la política antigua, pero sí igual importa tener líderes, pues yo creo que tú eres uno de los importantes que nos puede ayudar montones. bueno, muchas gracias. Yo creo que hay actos líderes ahí en potencia en el grupo y hay que aprovechar a todo el mundo. Y Eh, lideresas. bueno, además, para Sí. hacer, para estar con los tiempos. ¿Ah? Aunque yo sobre eso soy más, a ver, un poco lo que he aprendido aquí en Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos también hubo mucho tema de los derechos de las mujeres, pero en el mundo laboral, por lo menos en mi experiencia, es que hay tanto hombres como mujeres y no hay diferencia. O sea, Sí, porque claro, las mujeres son buenísimas, los hombres también, y en el fondo quien lo haga mejor es el que gana la pelea. O sea, la meritocracia ayuda mucho en esto si hay igualdad de oportunidades para poder llegar por supuesto, lugares de decisión. Y yo lo tengo clarísimo. O sea, no, Chile es un país que no puede darse el lujo de derrochar la mitad de su talento por temas de desigualdad de género. O sea, es un sí, suicidio sí, como país, sí. porque es un talento que tú no puedes perder, tiene que estar sobre la mesa igual que el nuestro. Y por tanto yo espero que naturalmente eso se dé y tengamos tantas lideresas como líderes en este juego. Bueno, yo espero que nos vaya bien. Hay que recordar que va a ser paso a paso, pero en 4 años alguna cosa inventaremos, por algún bonito, O alguna antes. invento. ¿Ah? Sí, o antes, yo creo que sí, porque esto es como lo que te decía yo, este libro de los innovadores que te contaba de Fernando Flores y los filósofos, que hay una necesidad de este liderazgo. O sea, como si estamos juntando comer con el hambre, que hay una necesidad de liderazgo, de discursos, de visión, y como ninguno de nosotros estamos con la urgencia de ser candidato a nada todavía, tenemos la libertad para poder decir las cosas, pensarlas, tomar riesgos. Entonces por eso me tengo mucha confianza en que podemos hacer un aporte. Yo también. Y tú eres un gran ejemplo, porque tú eres lo que se llama en inglés un doer, eres un hacedor. Tú estás haciendo cosas y eso es tremendamente importante. Eh, y porque necesitamos gente que esté además muy metida en el mercado laboral, haciendo transformaciones. Y como tú, yo creo que hay varios más. ¿Ah? Así es Sí. que tu aporte es Y en otro imprescindible. ámbito, no sé, gente que de nuestros amigos que están metidos en el mundo de la agricultura, del campo.
Sí. Otro en la universidad, o sea, hay harta gente, digamos, hay harta gente que tiene calle, como se dice, que saben lo que está pasando en la realidad, no están volados. Entonces eso ayuda también, se puede mostrar. Pero tenemos que tener sintonía, que como decías tú, con el lenguaje, con la experiencia de la gente y confiar que la gente quiere y puede. Yo creo que pasamos unos años de cierta, un mareo, pero yo creo que hemos vuelto como a un realismo y eso requiere que la gente, confiar que la gente al final es madura y eso, en eso las mujeres son súper realistas. Entonces, bueno que haya harta mujer en el poder, son muy realistas y en promedio son más disciplinadas que nosotros. En Chile están estudiando más en la universidad más mujeres que hombres. Entonces, tenemos que tener unas buenas aliadas socias y algunas nos mandarán, será nuestra jefa también. Un elemento clave de cualquier propuesta política es la meritocracia. O sea, gente que llegue a asumir cargos de responsabilidad con la experiencia de haberlo hecho antes en otras áreas al más alto nivel. Si hay algo que caracteriza a la cultura asiática en general, es la meritocracia. Y yo creo que nosotros perdimos meritocracia por estar demasiados años en el poder y tener demasiados amigos. Y yo creo que hay que volver a la meritocracia antigua, en donde realmente uno, si alguien llega a algún cargo es porque se lo ganó, mujer, hombre, lo que sea, y va a ser un gran trabajo. Entonces yo, por ejemplo, pensaba, ya supongamos que nos va bien y llegamos al gobierno. Decía, bueno, Román tiene que ser ministro de Educación. Ajá. Pues yo creo que a Román le da diarrea solo pensar que va a ser ministro de Educación, pues. ¿O no? Pero Armería es un gran equipo, ¿no? ¿Me ves, por Sí, ejemplo, no en sé, eso? sí, no sé si un ministerio sea para mí por mi carácter, pero sí están aportando públicamente algo que me llama la atención completamente. O sea, armar un gran proyecto de una red de colegios, de 100 colegios que se transformen en 4 años, 3 años, es una cosa maravillosa. Y la parte de los ministros, que esa es otra cosa, que es otro tipo de habilidades que no creo que yo las tenga, pero sí estar aportando, yo creo que sí, de todas maneras, es algo que suena. Yo creo que suena bonito porque además es necesario y podemos hacer cambios grandes. Nosotros nos pasa los fines de año cuando estamos graduando los cuartos medios y vemos niños que 3 años antes decían, este chico, ¿qué hacer de su vida? Y lo vemos graduado, después nos enteramos que entró a la universidad. Ese tipo de satisfacción yo creo que se puede hacer mucho más masivamente con, no sé, por 10.000, 15.000, 50.000 estudiantes que se puede hacer cosas así. Yo estoy seguro que se puede hacer. Yo tengo la experiencia de cómo se hacen esas cosas y sé que se pueden hacer. Entonces, sí, yo creo que nos va a ir bien, Germán. Querido Germán, nos va a ir bien. Espero que tú vengas Ricardo, pronto, sí, po. espero que así sea y te agradezco esta conversación de este primer episodio de Hay algo en el aire, el podcast que estamos dando el puntapié inicial. Y, y nada, pues sigamos trabajando duro, juntándonos con mucha gente, escuchando. Es súper importante escuchar y yo creo que tú lo tienes clarísimo. Hay que escuchar antes que hablar. Y después ya nos va a tocar hablar mucho, pero yo creo que ahora hay mucho que escuchar. Yo me gustaría que en alguno de los siguientes capítulos alguno de nosotros te entrevistáramos a ti, porque a mí me interesa mucho saber tu experiencia. O sea, cuando tú hablas del mundo, estuviste ahí y estuviste y has conocido la cultura, los gobiernos, y yo creo que es un know-how que puede ser súper potente de ayudar a que sigamos disminuyendo nuestro provincialismo y conectándonos al mundo. O sea, ¿cómo hizo Singapur? Porque es una pequeña isla, o sea, ellos de estar aislados, ellos sí que están aislados. Y lo que hicieron. Entonces, yo creo que estamos también a ti a entrevistar, vamos a poner la fecha porque creo que es una buena cosa. No hay problema, disponible. Bueno, amigo, llevamos hora y media dialogando sobre. Esperamos que alguien nos escuche, yo creo que sí. Vamos a ver si llegan hasta el final, güey. ¿Ah? Y, y nada, muchas gracias y no, mucho éxito y sigamos trabajando juntos, Gracias, amigos, en gracias por este tu nuevo apoyo también. proyecto que le da energía a nuestra vida en esta etapa ya más sesentona. Ya, pues, chao, chao a todos los que nos escucharon si llegaron hasta acá. Gracias por habernos Eso es. escuchado. Chao a los leales que han llegado a vernos acá.